trabajar de Calvary, este ADN Calvary, y no porque ya sabes, ya muchas iglesias, sectas y modos de pensar dicen, solamente aquí está la salvación y fuera de nosotros no hay nada, ¿no? No porque Calvary nada más exista la salvación y fuera de nosotros no haya nada, o nos creamos la última coca del desierto, pero queremos seguir por esta línea porque ha sido una buena línea, y uno de los distintivos de nuestro movimiento, nuestras iglesias, es versículo a versículo, capítulo por capítulo, línea tras línea. Y eso es algo de lo que queremos seguir impulsando como pastores, aún aquí dentro de nosotros, el Bajío, porque bueno, somos las únicas iglesias Calvary aquí en el Bajío. Buscamos que haya más, ¿no? Sin embargo, pues bueno, necesitamos seguir orando por esto. Esa es la primera, es uno de nuestros distintivos, para que no se te olviden. La prioridad de la palabra, verso a verso, es uno de los primeros distintivos. El otro, también de lo cual estamos hablando, es en Gálatas, que es la gracia. Y eso es algo también que hoy podemos desarrollar. Entonces, por eso orando escogimos este tema de Gálatas, en el libro de Gálatas, para ir verso a verso, para ir trabajando capítulo a capítulo. Y bueno, el día de hoy más vamos a poder exponer capítulo 1 y capítulo 2, pero si Dios quiere y tú también nos das chance, dentro de 6 meses, el último sábado de marzo, vamos a exponer nuevamente para servidores capítulo 3 y capítulo 4. Entonces, dentro de 6 meses, quiero hacerles una invitación para volver nuevamente aquí con un enfoque para servicio. Ya lo decía el pastor Ramón, para maestros de niños, de jóvenes, para los que están en la alabanza, músicos, para maestros de discipulados, segundos a cargo, diáconos, y bueno, como te guste, estás sirviendo en tu iglesia, todo esto lo queremos estar exponiendo para ti. Entonces, pues nuevamente bienvenidos, y si Dios quiere, en 6 meses vamos a hacer la segunda parte también de servidores, conferencia para servidores, el último sábado de marzo. Entonces aquí nuevamente, si antes no viene Jesús, ¿de acuerdo? Muy bien, pues vamos al capítulo número 2 de Gálatas. Entonces abre tu Biblia en capítulo 2 de Gálatas. Gálatas capítulo 2, y como sabes, bueno, vamos verso a verso y paso a pasito. Entonces, esto es algo que, como ya sabes, si ya has estado en método inductivo, te has echado un clavado allí en Navegantes también, eso es algo grandioso, poder hilar los temas, poder seguir platicando acerca de los temas uno y otro, aunque no nos pongamos de acuerdo. Yo le dije al pastor Ramón, ¿sabes qué? Quiero que expongamos Gálatas, ¿no? Y dijo, sí, adelante, me aviento, déjame el 1. Y digo, pues bueno, pues me deja el 2, ¿no? Y yo le quería dejar el 2, pero bueno. El libro de Gálatas, así algo muy rápido, es un libro que nos habla acerca de la libertad. Nos habla repetidamente acerca de la gracia, nos habla repetidamente acerca de que nosotros tenemos que perseverar y mantenernos firmes en la gracia, mantenernos firmes en esa libertad. ¿Por qué? Bueno, otro de los distintivos, aparte de la palabra, verso a verso en Calvary, es la gracia. Y es esa gracia la que nosotros predicamos, la que nosotros en la cual nosotros tenemos que perseverar. Y déjame te digo algo. En los últimos meses, tal vez años, como ustedes saben, uno de mis hermanos es también pastor en la Ciudad de México, se llama Eric, y en algún momento estaba platicando con él acerca del liderazgo y de lo mismo que estamos hoy platicando, y no es solamente algo que está pasando dentro de las iglesias aquí nosotros, o algo que está pasando en la iglesia en la cual yo estoy a cargo, en Silao, sino es algo que está pasando en muchas partes. Y es algo que el liderazgo, los servidores, toda la gente necesitamos nuevamente enfocar nuestras fuerzas hacia lo que es realmente esencial, hacia lo que es verdaderamente importante. Él me platicaba acerca de situaciones que estaban pasando en la iglesia allá en la Ciudad de México, y yo le decía, prácticamente ya también lo estoy pasando yo. Platicando con el pastor Ramón, decía, también estoy pasando cosas como estas. Por eso vimos de una manera sumamente importante poder platicar este asunto
punto como servidores, poder nuevamente redireccionar. Yo les decía, es como una carrera de esas de maratón, o que usualmente la gente corre en las ciudades, ¿no? En donde a veces les ponen flechas con cal para que los corredores vayan y sepan por dónde ir y dónde dar vuelta, pero con el paso del tiempo esas flechas se desaparecen. Entonces creo que otra vez es necesario, y por eso queremos seguir impulsando esto para nuevamente pintar las flechas y nuevamente decir, tenemos que ir por aquí, no podemos irnos para otro lado. Y sabes algo de lo que decía Ramón es, estamos en una situación importante predicando el Evangelio, y sabes tú, y lo vamos a ver más adelante en Gálatas, necesitamos entender que nuestra lucha no es contra las personas, y necesitamos entender que nuestra lucha no es contra tu hermano que está sentado al lado de ti, porque la primera cosa que nosotros vemos son caras, son formas de hablar, son alguien que hizo algo en contra de nosotros. Eso es lo primero que vemos, pero no nos damos cuenta mucho más allá de lo que está pasando. Si un día Dios te dejara abrir los ojos espirituales y pudieras ver todo lo que está pasando cuando nosotros nos ponemos de acuerdo, unánimes y unidos en un mismo lugar, haciendo un mismo proyecto llamado iglesia, llevando las cosas en un mismo sentir, bajo un mismo camino, bajo una misma dirección y bajo un mismo evangelio. Si tú pudieras abrir los ojos por un solo segundo y ver el impacto tan grande espiritual que hay en toda nuestra sociedad aquí en Guanajuato, te irías para atrás. Pero lo primero que vemos es, ay, ya me hizo cara, ay, ya no le gustó lo que le dije, o ay, le voy a decir aunque no le guste lo que le estoy diciendo. Mis hermanos, como servidores, ya lo dijo el pastor Ramón, necesitamos de ustedes. Un hombre no puede solo. Y durante mucho tiempo, muchos pastores nos hemos creído el pastor Rambo, ¿sabes? Y entonces así como nos vamos para todos lados y queremos hacerlo todo, pero muchas veces no ha sido porque nosotros querramos abarcar y hacerlo todo, sino porque no hay nadie. No hay nadie en quien confiar. No hay nadie que quiera un compromiso real con Dios. Hay mucha gente que quiere ayudar, muchísimos. Si yo les digo, bueno, hermanos, necesitamos limpiar la iglesia, entonces dicen, bueno, vamos. Hay mucha gente que quiere ayudar, pero gente con compromiso es bien difícil encontrarlos. Mis hermanos, si tú estás sirviendo en tu iglesia, déjame decirte que eres una gema, una piedra preciosa para tu pastor, para tu liderazgo. Pero tenemos que entender que hay un camino y hay una forma y hay una visión y hay un solo proyecto. No hay muchos proyectos diferentes. ¿Sabes qué fue lo que hizo Jesús cuando entró en el templo? ¿Te acuerdas? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo primero que hizo? Bueno, llegó al templo y empezó a voltear las mesas de los cambistas y de la gente que estaba ahí vendiendo, e hizo un atado con unas cuerdas y empezó a azotarlos. ¿Te acuerdas de esa escena? ¿Alguna vez has ido a una kermés o a una fiesta de rancho? ¿Alguna vez? Cada quien tiene su música, cada quien tiene su argüende, cada quien tiene su forma de trabajar. Y si Dios y Jesús algún día se presentara enfrente de nosotros en las iglesias, donde quiera que estás, y se pudiera dar cuenta que en muchas iglesias cada quien tiene su puesto de música, cada quien tiene su fiesta, cada quien tiene su merequetengue, a cada quien le importa nada más yo, ¿qué haría con nosotros? ¿Qué haría con Irapuato, León, Guanajuato y Silao si Jesús realmente, el Rey de Reyes, entrara al templo de cada uno de nosotros? ¿Realmente se agradaría por lo que ve? ¿O nos daría de azotes?
por lo que realmente estamos haciendo. Es una realidad triste, es una realidad frustrante, pero es una realidad que está pasando. Cada quien tiene su fiesta. Cada liderazgo hace las cosas como mejor le parece. Y en algún momento, lo que menos queremos hacer es alinearnos a un lugar, es alinearnos a una forma. Pero no quiero hablarte de lo que yo siento. Esto está pasando. Y está pasando de una manera muy acentuada. Ten cuidado con esto. Gálatas capítulo 2, versículo 1. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Fíjate bien algo que está pasando aquí. Pablo, como ya dijimos en Filipenses, era un erudito de la palabra, fariseo de fariseos en cuanto a la ley, irreprensible. Y entonces nadie podía decirle nada en cuanto a la ley a Pablo. Y entonces, fíjate, ¿cuántos años pasaron? Primero, cuando se convirtió, fue 3 años, dice aquí en el versículo 18, dice, después pasados 3 años subí a Jerusalén para ver a Pedro. Y si tú ves ese versículo, dice, pasé a ver a Pedro. Pablo no fue a ver a Pedro porque Pedro tenía una quinceañera, una de sus hijas, así como, aquí voy a quedar, no fue una fiesta con Pedro. Pablo fue a ver a Pedro durante 15 días porque Pablo le interesaba saber del evangelio. A ver, Pedro, es que como que yo siento que tú fuiste llamado para los judíos y yo siento que fue llamado para los gentiles, pero quiero empatar lo que tú y yo sentimos en un mismo sentir, en una unanimidad juntos en el evangelio. 15 días, no dice ahí que platicaron, pero estuvo con él 15 días. Y yo no creo que hablaron del América contra el Chivas. O sea, yo creo que hablaron de lo que era revelar al Hijo de Dios en la vida de las personas. Por encima de las tradiciones, por encima de la ley, por encima de todo lo que ellos estaban acostumbrados. Pablo era un fariseo, Pedro era un pescador. Y entonces, viendo los dos puntos de vista, llegando a un mismo objetivo, entendiéndose el uno al otro, dice, estuve allí con él. Y después, pues me fui, ¿no? Dice Pablo. Pasaron 14 años y volví otra vez a Jerusalén. ¿A qué volvió Pablo a Jerusalén? Pablo prácticamente escribió la mitad del Nuevo Testamento, si no es que más. O sea, Pablo escribió tanto, pero al mismo tiempo Pablo era humilde en sí mismo. Lo leímos ahorita en Filipenses. Nadie tenga más alto concepto de sí mismo y trata a los tuyos o a tu prójimo, a tus consiervos como superiores a ti mismo. Y entonces Pablo va otra vez a Jerusalén después de 14 años, llevando consigo a Tito y a Bernabé. Y entonces dice, versículo 2, subí según una revelación. En otra versión dice, obedeciendo a la voz de Dios. En otra versión dice, obedeciendo a un mandato que Dios me dijo. O sea, Dios de alguna manera le dijo, Pablo, quiero que vayas a Jerusalén y quiero que tú hables a los líderes en Jerusalén del evangelio que tú estás llevando a cabo en los gentiles durante más de 14 años, 17 años en conjunto. Y entonces Pablo pudo haber dicho, ¿yo? Señor, soy Pablo. Señor, mira, 1, 2 de Corintios, Romanos, Gálatas, y lo que tú me digas, Señor. Y seguramente escribió más Pablo. Y entonces Pablo pudo haber dicho eso. Y sin embargo dice, subí según una revelación, obedeciendo a lo que Dios me había dicho. Ahora dice, y entonces dice, para darme cuenta de que no había hecho las cosas en vano, no había corrido o no había expuesto mi vida o tal vez el evangelio en vano. Y entonces dice ese versículo 2, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Y entonces, ¿a qué fue Pablo? Repito, no fue a hablar acerca del partido ni del Canelo ganándole al otro vato. Fue realmente a decir, este es el evangelio que yo tengo.
Este es el evangelio que Dios ha puesto en mis manos, que por causa de Jesús, apóstol no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, esto es lo que Dios me ha mostrado. Varones judíos, varones de Jerusalén, todos aquellos que tienen cierta reputación del evangelio en Jerusalén, esto es lo que yo estoy predicando. ¿Está bien lo que estoy haciendo? ¿Está bien lo que estoy haciendo en este momento? Y entonces eso me recuerda a algo. Eso me recuerda a cuando Jesús decía: yo no hablo de mí mismo, sino lo que el Padre me dice, eso es lo que yo hablo. O tal vez cuando Jesús también habla acerca del Espíritu Santo en Juan capítulo 14, y entonces dice: vendrá el Consolador y Él les mostrará todo lo que ustedes van a hablar, todo lo que ustedes tienen que decir, les va a recordar todo. Pero también dice: ni yo ni el Espíritu Santo hablamos de lo de nosotros, sino de lo del Padre. ¿Te acuerdas de otro versículo en donde los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se pusieron de acuerdo? Hay miles, pero uno bien famoso es: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Génesis 1, 26, 27, 28. Y entonces no es que cuando nosotros vamos a un lugar y tomamos o preguntamos o decimos, no es así como que: ay, es que a ver qué me enseña, a ver qué me dice, ay no, qué aburrido. No, necesitamos calibrarnos en el mismo sentir. Todos nosotros, o la gran mayoría de nosotros, somos de la vieja escuela de todavía le poníamos al radio y entonces le poníamos hasta que encontrábamos la estación exacta. El día de hoy estamos aquí, y entonces ya le ponías. El día de hoy los niños, los muchachos nada más pim, pim, y ya se pone solito, ¿no? Pero nosotros era andarle buscando, y era andarle: ¿se ve? ¿Se ve? ¿No se ve? Amor, ¿qué tal? Moviéndole la antena. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer en nuestra vida, en nuestro ministerio. Y entonces, ¿a quién tienes inmediatamente contigo? Tienes a tu pastor. Ya lo dijo el pastor Ramón. Miren, muchachos, miren, mis hermanos, hermanas, los pastores, y puedo hablar por los que estamos aquí, y puedo hablar por mis hermanos también, los que conformamos esta zona Bajío, esta zona Guanajuato. Ninguno de nosotros nos creemos la octava maravilla del mundo, ni queremos andar controlando cosas, ni queremos andar haciendo, no. Lo puedo decir porque los conozco a todos y cada uno de ellos. Pero el asunto es que Dios nos ha dado una visión. Hay una visión para Guanajuato, hay una visión para León, para Irapuato, para Silao y todo lo demás. Hay una visión específica. ¿Y quién tiene esa visión? Es tu pastor. Y entonces, si tú en algún momento, yo te puedo preguntar: ¿tú sabes la visión de tu iglesia? ¿Tú conoces la visión de tu iglesia? ¿Tú sabes realmente por qué estás haciendo, para qué estás haciendo, cuáles son los proyectos que siguen adelante? Y si lo sabes, qué chido, qué padre. Y si no lo sabes, vas a decir: pues es que no me lo han dicho, pues es que nada, la culpa la tiene él porque no me ha dicho nada. El asunto es, y la pregunta es: ¿por qué no vas y tú le preguntas? Pregúntale a tu pastor. Pregúntale: oiga, ya terminé aquí, ¿qué sigue? ¿Qué falta? ¿Qué hace falta? ¿Dónde más podemos ir? ¿Cuál es el tema o cuál es el propósito para esto? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Aquí estoy, puedo ayudar, y no te agüites, y no te enojes. Y si algún día el pastor te dice: ahorita vas a la banca, no seas como esos futbolistas famosos que les importan más sus tatuajes y su face y todo lo demás. Cuando los ponen en la banca hacen berrinches. No seas como ellos. El día que tu pastor y Dios te diga: siéntate un poquito, ahorita vamos a ver qué onda, no te sientas así como que: porque me voy a cambiar de la iglesia, ya me voy a ir a León porque ya el pastor Ramón. No seas chillón. Se supone que estamos hablando entre personas espirituales. Cada uno de ustedes, al tener un cargo, al tener una responsabilidad, al tener algo en lo cual estás apoyando en tu iglesia, se supone que tú eres una persona espiritual, mucho más que un nuevo que acaba de entrar por ahí por la puerta. Y entonces se supone que tú aguantas, se supone que tú entiendes, se supone que tú buscas sumar a lo que Dios quiere para tu iglesia. Aunque somos Calvarys, realmente la visión ha sido diferente para cada una de las ciudades.
Irapuato es mucho más grande que Silao. León es mucho más grande que nosotros de Silao. Y nosotros aquí estamos. Es diferente en cuanto a ejecución y en cuanto a formas, pero es lo mismo en cuanto a realmente mostrar a Jesús en nosotros. Pero tienes que preguntar. Y entonces va Pablo, va a Jerusalén y dice, lo expuse en privado a los que tenían cierta reputación del evangelio, a aquellos que realmente podían decirme algo del evangelio. Y luego dice el versículo 3, mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Hay tres cosas, mira, muy rápidamente, hay tres cosas dentro o lo que Gálatas está exponiendo, tratando de exponer, y es el legalismo. Dentro del legalismo, el legalismo tiene tres herramientas diferentes. El legalismo puede infiltrarse a través de herejía doctrinaria, que son aquellos que perturban o distorsionan la verdad, introduciendo doctrinas de herejías o heréticas. Dos, la segunda herramienta de legalismo es el acosamiento, o sea, son personas que espían y empiezan a esclavizar a otros. Y la tercera es la hipocresía. Y la hipocresía es aquellos que mienten o engañan. Bueno, vamos a tratar dos de ellas porque la herejía doctrinaria está en el capítulo 1. No me voy a regresar. Vamos a hablar de la 2 y la 3, que es el acusamiento y la hipocresía. Y entonces viene Pablo y dice, me llevé a Tito y me llevé a Bernabé, y Tito era gentil y él no estaba circuncidado. Y entonces yo expuse en privado a los líderes de la iglesia en Jerusalén, a las columnas de Jerusalén del evangelio, a los verdaderos. Y entonces les dije, esto es lo que yo estoy enseñando, mis hermanos. Y entonces ellos me dijeron, vamos a verlo a continuación, me dijeron, adelante Pablo, échale ganas. Ahora reconocemos que tu llamado realmente es de parte de Dios. Dice, pero también había dentro de ese grupo falsos hermanos. Dice el versículo 4, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas. Y déjame decirte algo. Una palabra que tiene que sonar en tu mente dentro de esto que estamos exponiendo es rendición de cuentas. ¿Ok? Rendición de cuentas. Tú en todos lados tienes que rendir cuentas. ¿Estás yendo a la escuela? Bueno, tienes que rendir cuentas. Cada mes te hacen un examen. Cada cierto determinado tiempo te hacen un examen. Un parcial, dos parciales, el examen final para decir, hoy sí, aquí está, si estudió, si vino, todo lo demás. Cuando tú estás en un trabajo, tienes que rendir cuentas, tienes que llegar temprano, tienes que hacer tus tareas que te están poniendo, tienes que llenar tu lista de checklist y entonces tienes que dar cuentas. Si tú generas a Hacienda, si tú estás involucrado en este asunto de Hacienda y una empresa y todo lo demás, tienes que rendir cuentas. Se llama la declaración anual de personas morales o físicas, individuales. Y si tú estás dando, por ejemplo, honorarios o estás trabajando por tu cuenta, también tienes que dar cuentas. O sea, esos impuestos, o sea, tu declaración son cuentas, rendir cuentas. En todos lados tenemos que rendir cuentas, mis hermanos. ¿Por qué en la iglesia nos es tan difícil rendir cuentas? ¿Por qué nos es tan difícil? Mariana, quiero invitarte a un café el día de mañana, quiero platicar contigo. ¿Yo qué hice? No, yo no quiero. O sea, ¿por qué es tan difícil? Lalo, necesito platicar contigo. ¿Cuándo podemos platicar tú y yo a solas? Ni sin tu esposa, sin la mía, tú y yo nada más. No tengo tiempo. No tengo un día de trabajo hasta acá. No, o sea, ¿por qué nos es tan difícil rendir cuentas? Sé que hay mucho que decir acerca de esto, de la rendición de cuentas. Pero algo que tenemos que entender es esto. Si tú no rindes cuentas, entonces, mi hermano, hay un gran peligro en eso. Porque puedes estar haciendo las cosas conforme a lo que tú piensas, a tus sentimientos o a tu propia lógica de cristiano. Y entonces, ¿qué crees? Eso va en algún momento a brincar. Eso en algún momento va a causar situaciones que no son agradables. Y entonces, mira, sé que no nos gusta. Es así como que
Como rendición de cuentas se escucha algo así como que vas a preguntar qué hago con mi dinero, que vas a preguntar qué hago con mi vida, qué hago con mi tiempo libre. Bueno, deberíamos de hacerlo, pero usualmente si estás trabajando en un ministerio, estás sirviendo, de repente el pastor te dice, necesitamos platicar acerca del ministerio de los niños. Y entonces, bueno, aquí vamos, aquí están, a ver, ¿qué tenemos que platicar? Esto es el primer nivel de rendición de cuentas. Y entonces Pablo pudo haber dicho con todas las de la ley, con los brazos en la cintura, así como que, yo no, ¿para qué? Yo no quiero ir. O sea, tengo ya 17 años predicando. ¿Te das cuenta de eso? 17 años predicando, todo mi ministerio, todos los viajes evangélicos y ministeriales y misioneros que he hecho, o sea, esos me avalan, mira, ese es mi currículum. O sea, ¿cómo me pides a mí que yo dé rendición de cuentas? Inclusive a alguien que ni siquiera, o sea, yo sé más de la palabra que eso, o sea, son pescadores, por favor. O sea, Pedro, Andrés, Juan, o sea, todos son pescadores, son gente del vulgo. Yo fui a la Universidad de Gamaliel. O sea, que ellos se cuadren frente a mí, no yo frente a ellos. Y si te fijas, hay una humildad implícita en el corazón de Pablo. Y entonces había algunos, para redundar aquí, había algunos que estaban infiltrados allí. Vamos al libro de Hechos, capítulo 15. Vamos a leer algo rápido. Hechos capítulo 15. En algún momento Pablo ya había ido a Jerusalén. Bueno, lo sabemos, hay un concilio, el que se llama el Concilio de Jerusalén. Y te voy a leer algo rápido. Hechos capítulo 15. Había una disputa entre el asunto de el legalismo, si tenían que circuncidar, si tenían que cumplir la ley, si todo eso estaba así como que en discusión y entonces va Pablo y va Bernabé y todo esto, ¿no? Y entonces dicen, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer, varones judíos? Ya lo tienes, Hechos capítulo 15, versículo 1, dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña, dice aquí, o sea, tuvieron una discusión grande, una contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. En este caso, mis hermanos, ancianos y apóstoles son tus pastores, son tus líderes. Ellos pues, dice, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia, Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Y entonces, dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se le levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Bueno, en resumen es que los ancianos, los apóstoles y todos ellos dijeron, no es necesario para los gentiles que se circunciden. Solamente díganles que se abstengan de comer sangre, de fornicación y de ahogado. O sea, nada más eso. O sea, Cristo es suficiente. Nosotros, líderes, apóstoles y ancianos, reconocemos que Cristo es suficiente. Pero había algunos allí que querían meter su cuchara. Hechos capítulo 15, versículo 22. Hechos 15, 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y así las varones principales entre los hermanos. ¿Qué fue lo que hizo esa junta? ¿Qué dice aquí? Escogió a otros hombres. Ellos mismos lo escogieron. Dice, vayan, acompañen a Pablo y Bernabé, versículo 23. Y escribir por conducto de ellos los apóstoles, o sea, escribieron los apóstoles y los ancianos a los hermanos. Es una carta a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, y fíjate lo que dice a continuación, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. Ellos no los eligieron.
Eligieron a unos para que fueran y llevaran la carta y dijeran todo lo que tenían que decir acerca del evangelio, pero otros se mandaban solos. Dice, salieron de nosotros y ellos se mandaban solos. Dice, no los elegimos, nosotros no hicimos nada con ellos, tengan cuidado de estos. Estos son los falsos hermanos que reducían a esclavitud a las personas allí en Galacia. Y entonces la segunda parte, la primera es una herejía doctrinaria, lo que tiene que ver con la ley y con el legalismo, y la segunda es el acosamiento. Hay personas que espían y esclavizan tu forma de vivir en Cristo. No voy a hablar mucho del legalismo, no tenemos tiempo para hablar de esto, pero déjame decirte que una de las cosas que nosotros debemos de estar predicando desde el púlpito, en los discipulados, en los jóvenes, en las mujeres, en los hombres, en los niños, en la música, en navegantes, en el hospital, en los diferentes ministerios que tienes, es la palabra gracia. Y déjame decirte algo, la palabra gracia no a mucha gente le cae bien, porque la palabra gracia se ve así como chocada con el legalismo, porque el legalismo avala mis obras, el legalismo avala mi orgullo, el legalismo me hace sentir bien. Y entonces estas herramientas de legalismo destruyen la gracia y entonces te van a llevar por un lado al legalismo, a que hagas obras, a que hagas ritos, a que Cristo no es suficiente. Pero déjame decirte algo, se supone que nosotros como Calvary estamos trabajando para que no haya legalismo, obras, ritos en nuestras iglesias. Estamos trabajando arduamente en esto. Predicamos la gracia, compartimos la gracia, damos gracia. Y entonces, lo que decía el pastor Ramón, es bueno recibir la gracia, pero qué difícil es dar gracia a alguien más, ¿no? Y es lo que tratamos de hacer y desarrollar una y otra vez. Sin embargo, aunque nosotros Calvary no estamos del lado del legalismo, déjame decirte dónde sí estamos. Estamos del otro lado. Y estamos del lado, aquí en medio está la gracia, de este lado está el legalismo. Nosotros no estamos ahí, pero estamos muchas veces del otro lado. Y el otro lado es el libertinaje. Abusamos de la gracia. Te lo tengo que decir. Abusamos indiscutiblemente de la gracia. Y entonces le damos cabida a nuestra carne de una manera tan grande. No tengo que decirte, ni contarte, ni ponerte en una lista todo lo que hacemos, ¿verdad? Son totalmente entendidos en el Espíritu ustedes y yo para entender o saber todo lo que significa eso, andar conforme a la carne. De este lado sí estamos. Tristemente lo digo. Primera de Alejandro 3:2 dice, por sus feis les conoceréis. Te metes ahí a la página y ves todo el rollo, la gente. Y es de todos, realmente tenemos que tener cuidado con esto. Pero bueno, entonces hay un acosamiento y entonces hay gente intrometida, gente falsa, falsos hermanos que te empiezan a decir, ¿a poco tú le vas a hacer caso a ese pastor? Si está re feo, ¿a poco tú le vas a hacer caso? Está loco. Tiene tanta ansiedad en su vida que ya no sabe ni qué decir, ni qué pensar, ni hasta el pelo se le cayó. Tú no vas a andar haciendo nada. ¿Por qué? No seas tan persinado, hermano. Mira, estamos en la gracia. Mira, no te preocupes. En una ocasión se me va a quedar bien grabado eso por toda mi vida. Yo tenía alrededor de 22, 23 años y yo fui desde hace mucho tiempo. Venían de León aquí a Silao a hacer iglesia y nos ayudaban, misiones y todo lo demás. Y en una ocasión yo fui a pedir apoyo a un concilio de liderazgo de gente así como Pablo, ¿no? Así como Pablo fue a Jerusalén, gente de renombre en esa organización. Yo era un chamaco mojoso y yo fui a pedir apoyo a ellos. Y cuando me acerqué a la mesa del concilio, de las vacas sagradas del concilio, cada vaca sagrada tenía una cerveza encima de la mesa.
¿Sabes lo que causó en mi corazón eso? ¿Sabes? Pablo, regresamos con Pablo, no hablamos de mí. Y entonces Pablo está dándose cuenta de esto. Y entonces dice, encontramos a estos hombres. Y entonces dice, ¿sabes qué? Yo no les voy a hacer caso. O sea, el evangelio es este, pero ellos quieren esclavizar con el legalismo. Ellos quieren esclavizar con las cosas que ellos dicen. Y por el otro lado, pues toman la gracia. ¿Y sabes qué dijeron todos estas vacas sagradas? Estamos en la gracia, una no es ninguna, no pasa nada. O sea, no seas tan persinado. Y yo dije, ¿qué? Ese era un buen momento para mí, para dejar todo en la calle, para no seguir en el evangelio, para no seguir siguiendo a Jesús. Ese era un buen momento para mí, para decir no más iglesia, no más liderazgo, no más el llamado de Dios para mi vida, porque yo no quiero ser como esa bola de vacas sagradas que están ahí sentados, dando una cara y de repente predicando otra, con otra cara. Tomaban la gracia, no es Calvary, tomaban la gracia como una excusa bien fea. Mi hermano, lo dijo ya el pastor Ramón, somos una influencia. Aunque no quieras, eres una influencia, todos te ven. O sea, los chamacos te ven, y cuando llegas si estás con jóvenes o con niños, los chamacos te ven. Si vas a un discipulado, la gente te ve. ¿Qué es lo que está viendo en ti? Y dice, a los cuales, versículo 5, dice, ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. El evangelio tiene que perseverar y tiene que, así como la nata, tiene que subir hasta lo más alto de lo que nosotros estamos haciendo. Pero no dejes que ni el legalismo ni el libertinaje te quiten lo que es el verdadero enfoque de la gracia. Es bien fácil, la línea está bien delgadita. Versículo 6. Pero los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace excepción de personas, dice Pablo. A mí pues los de reputación nada nuevo me comunicaron. O sea, aquí podemos ver unas palabras muy rudas de Pablo, así como que, mira, yo fui, pero no me enseñaron nada. O sea, ¿para qué vengo si no me enseñaste nada? O sea, yo no sabía. ¿Para qué vienes? No es así. O sea, así está traducido, así se ve. Sin embargo, lo que Pablo está tratando de decir es, lo que yo expuse delante de ellos, delante de todas estas columnas, delante de todos estos ancianos y apóstoles, ellos me dijeron, no tenemos nada más que añadir. Está bien lo que estás predicando. A eso se está refiriendo. No a que, pues a mí no me van a decir nada. A mí que me tiene que... No, Pablo no está en ese punto. Está hablando acerca de que concordaron conmigo. Y ve el contexto, versículo 7. Antes, por el contrario, como varón que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. La primera cosa que tienes que entender, o tenemos que entender como servidores en nuestras iglesias, es rendición de cuentas. No importa si eres pastor, no importa si eres líder, mi hermano, espero que ninguno de ustedes esté arriba de un ladrillo de santidad y de liderazgo mareándose en sus iglesias, porque es bien fácil caer en eso. De repente un día el pastor te dice, mira, hoy quiero que me ayudes a barrer la iglesia. Y ahí está tu ladrillo. Y el otro se sube en su ladrillo y ya está barriendo. Y llegan los hermanos. ¡Ay, hermano! El pastor me debe de no me hagan por aquí. Usted no me pasa por aquí. Yo soy aquí el del ministerio de la barrida. Y usted no tiene que estar pasando por aquí. Hasta que yo cabe. Y si no, le voy a dar. O sea, hay gente que se sube a su ladrillo de liderazgo y se marea. Espero que no esté pasando eso contigo. Espero que nada de esto esté pasando contigo. Mira,
Cuando hablamos de que Pablo expuso el evangelio y lo que él tenía en su corazón y cómo Dios le había revelado ese evangelio, y entonces vemos ahora en estos versículos, primero fue a rendir cuentas. No importa quién seas, ve y rinde cuentas. Ve y rinde cuentas. Hay niveles de rendición de cuentas. Yo no puedo, una mujer, una hermana conmigo no puede rendir cuentas de su vida íntima. A lo mejor ella es la directora de los niños o de los maestros de los niños. Ella no puede rendir conmigo una vida íntima. O sea, no estamos hablando de eso, estamos hablando de ve y rinde cuentas con tu pastor. Y si tu pastor no te lo pide, tú ve y dile. Es algo sano hacer esto. Primera cosa, es algo sano rendir cuentas. Ve y dile, ve y búscalo. No sé por qué la gente tiene una falsa idea de que los pastores estamos así como súper saturadísimos y súper ocupadísimos, que no tenemos nada que ver con la iglesia. No sé por qué la gente tiene esa idea. ¿Te pasa así también, Pastor Roma? Es que no, ¿por qué no hablaste? Es que no te hablé. ¿Por qué? Es que pensé que estabas bien ocupadísimo. ¿Te pasa eso a ti o nada más soy yo los de los nervios? Isaac, ¿a ti te pasa algo así también? Néstor, ¿algo así te pasa también? Pues los demás no están, pero bueno. Esto pasa. Para las cosas de la iglesia, siempre hay cosas que hacer, siempre hay pendientes, pero para las cosas de la iglesia estamos dispuestos, allí estamos. Ese es nuestro trabajo, es lo que necesitamos hacer, mis hermanos. Ve y pregunta. Rendición de cuentas 1. 2. Compañerismo. Y entonces dice, Pedro, Jacobo y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. En comparación con los vatos esos de Hechos, capítulo 15, versículo 23 en adelante, que se mandaron solos, que se fueron solos, que nadie les dijo que fueran, pero ellos fueron, que no consultaron con nadie. Ahora, fíjate bien lo importante que es estrechar la mano. Y nos dieron la mano en señal de compañerismo y nos dijeron, adelante. El evangelio que Dios puso en mí, el evangelio que yo estuve escuchando de Jesús a sus pies, yo Pedro, yo Juan, yo Jacobo, el hermano de Jesús. El evangelio que yo escuché de los labios de Jesús y el corazón de Jesús es el mismo que está en tu corazón. Pablo, Bernabé, vayan, prediquen, adelante. Lo estamos avalando. Y claro que esto no es una situación de enviar currículums con nadie, ni cartas de aceptación, pero es bueno que nosotros podamos ser avalados, que podamos ser probados, que podamos ser enviados. Si hay algo en Calvary que hace buen rato no pasa, es que siempre se pregunta, cuando yo entré a Calvary hace como 15 años, 14 años, siempre se nos preguntaba, ¿quién te envió? Porque alguien tenía que estar encima de mí. ¿Quién te envió? ¿Quién es tu pastor? ¿Quién fue el que te envió a Silao? Bueno, en mi caso nadie me envió, yo me añadí solo, ¿no? Pero me adoptaron, el movimiento me adoptó. Y entonces ahora, digamos, soy reconocido ya, el pastor de Silao, y entonces, si yo mando a alguien, es que ¿quién te mandó? Me mandó a Alejandro Servín. Ok, está bien, ya lo conozco a Alejandro Servín. A lo mejor a ti no, pero si él te mandó, entonces él está avalando lo que tú estás diciendo. Eso es importante. Porque si la gente se manda sola, ¿cómo yo voy a avalar algo? ¿Cómo yo puedo respaldar algo? No se puede. Y habían unos allí en Hechos que se fueron solos. ¿Y qué fue lo que hicieron esos cuates? Empezaron a judaizar, a levantar legalismo en todos los lados de los gentiles. Iban a predicar los gentiles y Jesús es la respuesta, sí, pero también circuncídate. Y Jesús es la respuesta, sí, pero también. Y entonces dicen, y los mandamos. ¿Qué tan importante es estrecharnos la mano? ¿Qué tan importante, por ejemplo, es que los demás pastores estemos involucrados aquí? Bueno, hoy no pudo venir Oscar, pero está la esposa de Oscar. ¿Dónde está mi hermana? Aquí está mi hermana Elizabeth. Qué importante es unos con otros darnos la mano en compañerismo. Y Calvary tiene una particularidad. No hay una cobertura legal entre nosotros, ni somos amigos unos con otros y compartimos la misma forma de evangelizar, la misma forma de exponer, la misma forma de vivir el evangelio en nuestras vidas. Eso es lo que nos une y ese compañerismo tiene que seguir. Es tan padre
poder ver unos con otros, conociéndose, platicando, ¿cómo estás? Que no sé qué, ya te veo más pelón, ¿qué te pasó? ¿No? ¿Hace cuántos kilos que no te veo? O sea, es muy padre ver eso, pero tenemos que prevalecer en ese compañerismo. Tú no puedes solo. Por más capaz que tú te sientas, por más escuela que tú tengas, por más maestrías de teología y doctorado en neumatología, escatología, apologética, hermenéutica, exégesis, por más que tú tengas eso en tu haber, necesitas compañeros, necesitas a alguien contigo. No podemos andar como el llanero solitario solos. Tenemos que dar cuentas, tenemos que dar rendición de cuentas, pero también compartir lo que estamos haciendo con los demás. Y entonces les dieron la diestra en señal, dice, de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles. En otras palabras, lo avalo, lo garantizo, lo hago, yo lo estoy respaldando. Pero si alguien va solo, ¿cómo puedo respaldar eso? Y entonces, oye, ¿tú sabes que fulano de tal está viendo un Calvary allá en Benjamin? ¿Nadie es de Benjamin? Hace falta un Calvary en Benjamin. Oye, ¿tú sabes que fulano de tal está viendo? Pues, ¿quién sabe quién es? Oye, pero entonces no es Calvary. Pues, no sé. Oye, pero es que no lo conozco. Oye, pero él dice que no sé. Oye, pero entonces su mensaje es bueno. No sé. Es que tengo una familia allá en Calvary, que no, en Benjamin, que pues no sé, mano. O sea, la verdad yo le diría, no sé. Yo no puedo avalarlo, nunca ha venido conmigo, yo no sé qué está predicando. Una cosa es tener el nombre Calvary Chapel allá afuera y otra cosa es el mono que está enfrente y realmente conocer el ministerio. Nosotros ahorita entre nosotros nos conocemos ministerialmente. Hemos trabajado unos con otros, hemos servido de alguna manera unos con otros, nos conocemos. Y nos podemos dar la mano en compañerismo, avalando, garantizando lo que tiene. Y entonces, si por ejemplo es bien diferente, ahí está San Luis de la Paz, y entonces San Luis de la Paz vamos a abrir una iglesia. ¿Y a quién vamos a mandar? Vamos a mandar a Raulito, ¿no? Y entonces Raulito lo mandamos, y entonces, y ese cuate que está ahí en San Luis de la Paz, ¿quién lo mandó? Yo lo mandé. Ah, ok. Yo garantizo lo que él está enseñando, porque nosotros lo mandamos. Quedamos de acuerdo en que él fuera allá a abrir un Calvary. ¿Te fijas qué tan importante es esto? No lo vemos, pero en la práctica es sumamente importante. Sigo leyendo, versículo 11 dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también con los otros judíos, de tal manera que un Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Tercer herramienta del legalismo se llama la hipocresía. Aquellos que mienten o engañan. Y entonces Pedro era judío. ¿Te acuerdas tú? En el libro de Hechos, cuando Pedro está en una azotea y entonces Dios le da una visión y baja una sábana con animales inmundos, ¿te acuerdas de eso? Y entonces le dice: Pedro, mata y come. Y dice: ay, Señor, no, en mi boca nunca ha entrado ninguna cosa inmunda, ¿te acuerdas? Yo soy judío, yo soy de la ley. Y entonces dije: no digas inmundo a lo que yo he santificado, refiriéndose al evangelio a los gentiles. Y entonces aquí, en este pasaje, el capítulo número 2 de Gálatas habla acerca de la autoridad. La autoridad de Pablo, Dios se la dio. La autoridad que él está mismo reconociendo en la autoridad de otros. Y la autoridad, versículo 11 en adelante, que él está ejerciendo sobre otros. Pedro pudo haber dicho: yo soy el vicario de Jesús aquí en la tierra, ¿no? Soy el primer papa. Bueno, no decía eso, ¿verdad? Yo soy, ¿tú qué me vienes a decir a mí, Pablo? Que no. No. ¿Qué es lo que hacía Pedro? En pocas palabras, Pedro era judío y bajo la ley los judíos no podían comer
cosas, por ejemplo. Y entonces él se sentaba a la mesa, voy a decir carnitas, ¿ok? No dice la palabra que era, pero voy a decir carnitas. Y no podían comer puerco ni carnitas. Y entonces los invitaban los gentiles, ya sabes, gentiles, ¿no? Y entonces los gentiles los invitaban a la comilonga y todo el asunto. Y ya sabes que los cristianos no fumamos, no nos drogamos, no nos emborrachamos, no andamos en ese rollo. Pero la comedera, ¿cómo se nos da? No pecamos emborrachándonos, bueno, eso es lo que pienso. No pecamos en ese rollo, no matamos, no, pero ¿cómo pecamos en la comedera? La neta, hermano. Y entonces ahí tienes a Pedro, y lo invitan a las carnitas, y entonces ahí está Pedro, pum, y le pasan otra de alilla, y 3 de maciza, y dame los huesitos para chuparlos, ¿no? Allá está Pedro y todo lo demás, con los gentiles. Y entonces viene después, dice, vienen los judíos. Y entonces Pedro decía, no, oye, que tú comes con ellos. No, ya sabes, tenía fama, ¿no? Tú eres el que andaba con Jesús. No, yo no. 3 veces lo negó. Y aquí, no, tú andas comiendo puerco con los gentiles. No, yo no ando con. No. Le decían el negado, ¿no? Entonces, Pablo se dio cuenta de esto. Y Pablo también tenía autoridad. Y le dijo, Pedro, carnalito, las cosas que estás haciendo son malas. No puedes estar simulando, eso es hipocresía. No puedes estar simulando que andas con unos o andas con unos o andas con nosotros, o andas, no andas, pues. No puedes así como que sí, como que no. La hipocresía es una de las cosas que más daño hacen a las iglesias. Y déjame hacerte una pregunta. Tú en tu ministerio, como servidor, niños, jóvenes, música, discipulados, mujeres, hombres, tú en tu discipulado, en lo que tú haces, o en la iglesia, ¿eres el mismo que eres afuera? En lo que tú haces, ¿no? Porque es muy chido sentarte y decir, mis hermanos, vamos a abrir ahora el libro de Navegantes, y entonces vamos a una primera lección. ¿O cuál es la lección de lo importante y lo urgente? ¿Cuál es? Ustedes que estén así. Bueno, saben que hay una lección que dice lo importante y lo urgente en Navegantes, ¿verdad? Sí. Si yo Navegantes, le voy a decir a David que los otra les metan Navegantes. Bueno, hay una lección que dice la diferencia entre lo importante y lo urgente en el libro de Navegantes. Y entonces, a ver, abran esa Biblia. Entonces, lo importante en la vida, no, hombre, te las das, tú así, harta crema que te avientas, ¿no? Pero el asunto es, ¿eres el mismo haciendo cuando otros te ven que cuando no te ven? En mi casa, que es tu casa, no caben todos, no van todos al mismo tiempo, también chiquitas del Infonavit. En mi casa, que es tu casa, dice la gente, hay un cuadrito así en la entrada que dice integridad. Y está definida la integridad. Dice, la integridad es lo que tú haces cuando nadie te ve. Y se me olvida siempre, pero ahí está. Y realmente hablo de mí, no de ti. Soy bien hipócrita, porque no soy el mismo. A veces, de repente, en mi casa, de repente le dicen a mis hijos, ay, tu papá ha de ser así bien chistorín y que no sé qué. Y mis hijos dicen, es bien enojón. Si se trata de su cara de sope mal frito todo el día. Si lo pudieran decir, ¿verdad? Aunque no lo dicen, porque bueno. Pero bueno, ahí tratamos de esforzarnos. Trato de esforzarme. Pero debemos de ser el mismo, afuera, adentro y en todo lugar. No porque la gente te esté viendo servir, vas a poner tu mejor cara. Ni tampoco vas a poner tu peor cara. Pues así soy. El pastor me dijo que fuera así, allá y acá. Así soy. ¿Qué? Cállese, siéntese. Los hermanos que acaban de llegar, cállese, siéntese, estaciónese ahí. Así soy. No, tampoco es ese rollo. Ya lo dijo el pastor Ramón, no seas áspero. O sea, realmente eso es reflejar a Cristo. Lo decía Pablo en Gálatas 1, versículo 16, dice, revelar a su Hijo en mí. O sea, realmente estás revelando a Jesús en tu vida y con lo que estás haciendo. Mis hermanos, esto es de risa. Y se los digo así para que oxigenen su cerebro. Porque faltan 2 horas todavía. Pero es una realidad. No somos los mismos.
Y déjame decirte algo, los domingos aquí, nosotros, en tu iglesia, en cada uno de tus lugares, es rendir nuestra vida, nuestro corazón y nuestra voluntad al Señor. Y allá afuera tiene que ser lo mismo. El asunto es de que con tus decisiones, con tus pensamientos, con tus acciones, con tus formas, no estás reflejando a Jesús. Es la verdad. Y yo soy el primero. Yo soy el primero. Traes una calcomanía bien cristiana allá atrás de tu coche y ¿cómo manejas? Ya te vi la otra vez. Ya te vi. No, ya. El claxon se te hace poquito para los de las motos, para los que se te atraviesan. Pablo habló con Pedro y le dijo: Pedro, no estés haciendo eso. No seas uno aquí y otro allá. Y luego le dice el versículo 15: nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Es por eso Cristo ministro de pecadores en ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Bueno, este es un tema totalmente enorme y que vamos a ver tal vez en otra predicación, este asunto de la justificación, la diferencia entre la ley y la gracia. Hoy no es tiempo para esto, después lo vamos a ver. Pero el asunto es que Pablo le está diciendo a Pedro: ¿sabes qué? Hemos sido hechos libres, Pedro. No vuelvas a esclavizarte. No vuelvas a hacer lo mismo de donde Dios te sacó. Y por si fuera poco, tercer palabra que quiero, o tercer cosa que quiero que tengas, es la influencia. Y entonces dice: y en su simulación participaban también con los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé, el que andaba con Pablo, aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Tú eres de influencia. Tú eres una influencia. Eres de influencia a los que están alrededor de ti. Eres una influencia en palabra, en hechos, en decisiones, en conducta. Eres una influencia. O sea, las maestras o maestros que le dan a los niños de 3 años en tu iglesia, eres una influencia para ellos. Eres una influencia inclusive para el maternal allí en tu iglesia. Eres una influencia para esos bebés. Yo conocí a Jesús cuando yo tenía 10 años. Y hubieron muchos hombres que marcaron mi vida y eran una influencia para mí. Fueron una influencia para mí. Y así como hubo muchos que la marcaron para bien, hubo muchos que la marcaron pues para mal, como esta junta de vacas sagradas que te digo, haciendo lo que se les pegaba la gana con la gracia. Y entonces tú eres influencia. Rendición de cuentas, autoridad, compañerismo, influencia. Tú eres influencia para los demás. El que está tocando acá es influencia. Estoy dejando que los muchachos, los jóvenes en la iglesia, están empezando a tocar en la iglesia. Antes no lo hacían, ahora lo estoy ya metiendo en la iglesia y estoy en la alabanza, perdón. Y entonces, a ver, muchachos, ya los voy a exhibir aquí delante de todos. Y entonces están los chamacos, yo acá tocando y todo lo demás, y están los chamacos cantando una canción de júbilo, de gran gozo. Y el pastor acá sude con moscas por todos lados, así el pastor. Eres influencia. Mínimo, jóvenes, se las paso. Mínimo aplauso. Sonrisa. Influencia. Cuando sirves, eres una influencia. Imagínate, hoy te recibieron, hubo un comité de recepción. Pues si no lo habías visto, alguien te tuvo que haber recibido. Yo les dije, tiene que haber un comité de recepción para nuestros hermanos que nos vienen y nos visitan. Y espero te hayan recibido con una sonrisa.
Porque imagínate, vienes entrando y ellos te ven así, ¿qué ganas te van a dar de estar ahí sentado? No, pues aquí me tratan así, imagínate. Si así me trata el que me está recibiendo, ¿cómo va a tratar el pastor puras pedras? Pues no quería venir. Entonces somos de influencia. No eches eso en saco roto, ¿de acuerdo? El ser de influencia es algo que tienes que entender en tu vida como servidor. Tienes que alinear tu vida, tu corazón a una sola visión. Lo hemos dicho una y otra vez. Pero tu influencia vale mucho. Estás ayudando no solamente con poner sillas, quitar sillas, dar clases, no dar clases. Estás ayudando demasiado también con tus decisiones en tu vida. Estás ayudando demasiado también con cómo hablas, cómo te conduces, cómo vives tu vida como siervo, como ayudante, como el que pone las canciones. O sea, en todo estás ayudando. Y si no contribuyes, entonces estás quitando. Y eso es real. O sea, no nos damos cuenta de la influencia que tenemos, pero es real. Entonces le dice Pablo a Pedro, ¿sabes qué? Pues ya te llevaste entre las patas a Bernabé también. O sea, Bernabé ya también come carnitas, él es judío. O sea, ¿no? ¿Qué no entiendes, Pedro? O sea, o las vas a dejar ya las cosas esas, o ya no las vas a dejar. O sea, decídete. Y entonces le da una reprimenda grande a Pedro. No podemos abordar mucho ahí, y tendríamos que ir a Hechos y todo lo demás, ya no tengo tiempo. Y entonces le dice, no puedo destruir lo que yo he edificado. El versículo 18. No puedo destruir lo que yo he edificado, lo que hemos compartido en el Evangelio. O sea, que somos salvos, no por obras, sino por la fe en Cristo Jesús. Porque el legalismo, los judaizantes decían, para que tú seas salvo, tienes que circuncidarte, tienes que cumplir la ley, tienes que hacerlo todo al pie de la letra. Y sabes, nadie lo hizo, nadie lo hacía. Y entonces dice Pablo, fuimos hechos libres de eso. Ya no tengo que hacerlo, Jesús lo hizo todo. Pero no regreses allá, Pedro. Estás mal, tú eres una influencia para todos los demás. No tienes que hacer eso. A continuación, versículo 20. Es uno de mis favoritos. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, por si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. En tu servicio, el último punto que voy a tratar, en tu servicio tienes que preocuparte de que estás lleno. Una ilustración, muy rápido. Tú traes un vaso y vas caminando y de repente alguien, gente y todo lo demás, ¡pum!, te tira el vaso. Y entonces derramaste el café, traías café. Y la pregunta sería, ¿por qué derramaste el café? Esa sería la pregunta, en la ilustración. ¿Por qué derramaste el café? Y entonces tú dirías, ¿por qué no viste? ¿Me aventaron? ¿Qué no viste? Pues me hicieron así. No, ese hermano la tiene contra mí. No, hace 2 días, hace 3 meses yo veo que me hace gestos. Así, desde allá atrás lo veo. No, mira, yo estoy aquí cantándole a Dios, ¿no? Señor, aleluya, gloria a Dios en ti. ¿Qué el hermano que no hace gestos así? No, ya la trae contra mí. Y entonces la respuesta sería, tú derramaste el café porque traías café en tu vaso. Si tú trajeras té, hubieras derramado el té. Si tú trajeras coca, hubieras derramado la coca. Hubieras derramado coca. En otras palabras, derramas lo que traes dentro. Y déjame decirte algo. En nuestro diario caminar con Cristo va a ser inevitable que te topes con alguien. Y va a ser inevitable que roces con alguien. Y va a ser inevitable que confrontes algún día con alguien. Y va a ser inevitable que tengas diferencias algún día con alguien. Y tu vaso, tal vez te lo van a derramar. Pero ¿qué hay dentro de tu vaso? Si en tu vaso, dice Romanos, que nosotros somos vasos de honra delante de Dios, vasos de barro llenos de honra. Si en tu vaso hay odio, amargura, tristeza, frustración, ansiedad y todas esas cosas, cuando te topes con alguien, que confrontes con alguien, tengas diferencias con alguien en el servicio, que no se da, ¿verdad?
No se dan eso de las diferencias entre servidores, ¿verdad que no? O sea, estamos hablando de allá, de la luz del mundo. Nosotros somos nosotros somos la crema y no se da. Bueno, sí se da, pues. Y entonces, el día que topes con alguien, ¿qué va a derramar de tu interior? ¿Qué es lo que hay adentro de ti y que has derramado? Déjame decirte que tristemente veo en servidores y aún en pastores, veo que su vaso está lleno de odio, envidia, amargura, enojo, frustración y ansiedad. Oye, pastor, ¿cómo te ha ido últimamente? O sea, nosotros tenemos que ir a Dios y dejar todo ahí delante de Él. Hace 30 años, más o menos hace como 30 años, en la iglesia que yo estaba, el pastor se fue, era misionero y se fue, tenía que hacer cosas en Estados Unidos y dejó a una persona, dejó a un hombre de encargado. Y ese hombre le tocó, fíjate, son de esas predicaciones que nunca se te van a olvidar. ¿Alguna vez has tenido esas predicaciones en tu cabeza? Así como que, ay, nunca se va a olvidar la predicación de ese pelón que me echó hartas piedras ese día, ¿para qué iba? ¿No? O sea, nunca se te van a olvidar. Esa predicación no se me ha olvidado. Hay muchas predicaciones que tengo en mi cabeza, otras ya se me olvidaron, ¿verdad? Pero hay unas así específicamente. Ese cuate, por cierto, me lo encontré en la mañana. Ese cuate se fue el pastor, tuvo que hacer cosas en Estados Unidos, lo dejó al encargado y dijo, tú vas a predicar este domingo. Ese hombre agarró el versículo de Juan capítulo 1, versículo 1, donde dice, el verbo era Dios, el verbo era con Dios. ¿Te acuerdas de ese versículo? Okay. ¿Sabes qué predicó este vato? Agarró la canción de Arjona, verbo no sustantivo. Jesús es verbo no sustantivo, y se agarró predicando toda la canción ese día. Puede sonar muy bonito y de, no, pues que verbo no sustantivo, que no sé qué, que Jesús es acción, o sea, se escucha muy bonito, pero no es Biblia. Y ese vato ya va por el tercer o cuarto matrimonio en su vida. ¿De qué estaba lleno su vaso? ¿De qué estaba llena su vida? ¿De qué estaba lleno? Y tú y yo tenemos que preocuparnos por eso. En nuestro servicio, dice, o sea, no es agradable ir a servir a alguien que te cae mal. Porque hay gente que te cae. Hay gente que te cae, hay gente que no te cae. No, o sea, no es agradable ir a saludar a alguien que, pues no, o sea, no congenias con él. No es agradable. Y en las iglesias hay de todo, habemos de todo. Habemos buena onda, mala onda y todo. O sea, siempre va a haber gente así. Pero el asunto es, tú, servidor, estás un escaloncito arriba. Y de ti, servidor, sea el ministerio como se llame, los pastores esperamos de ti algo mucho más grande, mucho más glorioso que el que todos los demás, sin despreciar a los demás. Pero me estoy explicando lo que quiero tratar de hacerte entender. Porque tú asimismo esperas de los pastores algo más, ¿cierto? O sea, si yo de repente la riego, vas a decir, yo esperaba más de él. No, o sea, esperas, o sea, estás escalonado. Nosotros esperamos de ti algo. Esperamos respuestas espirituales, esperamos decisiones espirituales, esperamos que tu vida sea vivida de una manera espiritual, y esperamos que tu servicio sea ejecutado de una manera espiritual. Y tú puedes decir, es que no puedo, es que me pones a servir, me pones a estacionar coches, y sabes que a mí me choca estacionar coches, y sabes que no, yo no puedo. Ahí te vas a quedar. No puedo, no quiero. Ahí te vas a quedar. Entonces, ya lo decía el pastor Ramón en la primera prédica, tenemos que buscar de qué estamos llenos. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y qué dice allí? Ya no vivo yo. Si tú vas a servir realmente en tu iglesia, preocúpate por no vivir tú. Preocúpate porque sea Jesús el que viva en tu vida. Repito, nada más a manera de resumen. Dentro de tu servicio, en nuestras iglesias, en Calvary, aquí en Guanajuato, necesitamos, 1, rendición de cuentas.
Si tu pastor no te las pide, tú entrégaselas. Tenemos, mis hermanos, tenemos que hacer una cultura de rendición de cuentas entre nosotros. Tenemos que lograr esto. Tenemos que hacerlo. ¿No te gusta? Tenemos que hacerlo. 2, compañerismo. No puedes hacerlo solo. No puedes hacer las cosas tú por ti mismo. Necesitamos los unos de los otros. 3, influencia. Sabes, entiendes que tú eres una persona de influencia. La gente te está viendo. ¿Alguna vez te ha tocado? Nada más soy yo en mis locuras y en mis nervios. La gente sabe que eres cristiano, aun cuando la gente no es cristiano. Y de repente un día me les he parado enfrente. Vienen los testigos compartiendo de casa en casa, tocando, repartiendo sus atalayas. Vienen los testigos, vienen, y me les paro así enfrente, así, para que me compartan, ¿no? ¿Qué crees que hacen? Y van a la otra casa. Hoy en la mañana andaba pasando y estaban unas mujeres ahí sentadas en el jardín, ya sabes, con su cosa así de, y el mundo se va a acabar, y no es que así, y me les quedo viendo. Así como, no sé si saben quién soy, no sé si saben, pero la neta es que sí lo saben. Saben quién eres, tus vecinos saben quién eres, tus vecinos saben que eres cristiano, tus vecinos saben que vas a Calvary, tus vecinos saben que tú dices ser cristiano. No caigas en simulaciones. Entonces, influencia. Y el último es, tienes que preocuparte de que estás lleno. Si estás lleno de ti en tu servicio, mejor siéntate un ratito y empieza a llenarte de Jesús. Si estás lleno de ti, o sea, solamente eso tú lo sabes. Si estás lleno de ti, mejor siéntate un ratito, disfruta la prédica, disfruta el servicio y dile a Dios: Señor, lléname de ti, porque la neta es que no hay nada bueno en mí. Romanos capítulo 7, ya lo dijo también el pastor Ramón, no hay nada bueno en mí. Señor, échame la mano, de verdad, necesito de ti. Siéntate un ratito. Pero si en realidad estás lleno de Dios, compártenos. Comparte lo que Dios ha hecho en tu vida, como Pablo lo compartió. Hemos hecho esto con los gentiles, hemos ido para acá, hemos ido para allá. Mis hermanos, y todo esto que estamos diciendo no es ni para agüitarte, ni para que te sientas menos, ni para que te sientas más, ni nada por el estilo. Es solamente volver a dar un rumbo, es ir otra vez por este camino, es regresar a lo que Dios quiere para nosotros como Iglesias Calvary aquí en Guanajuato. Quiero hacer algo antes de irnos, una actividad más antes de irnos. Vamos a orar unos por otros, ¿de acuerdo? Te invito a que vayas con alguien que no sea de tu iglesia y agarra los nenes con los nenes y las nenas con las nenas, ¿ok? Y ve con alguien y dile: oye, déjame orar por ti. Adelante, levántate, vamos a orar unos por otros. Y si quieres, pregúntale por qué quieres que ores, o tal vez ya sabes, pero